Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a recopilar un poco todo lo que hemos estado haciendo anteriormente con las funciones para a partir de una expresión analítica poder llegar a su representación gráfica. Vamos a ello. Bien, en primer lugar, señalar que estas serían las diferentes características que vamos a calcular de una expresión, de una función, para poder luego dibujar la gráfica de esta función teniendo en cuenta todas estas ideas. En primer lugar, calcularemos el dominio de la función, calcularemos los puntos en los que corta los ejes, si es que lo hace, calcularemos si tiene asíntotas y qué es lo que ocurre con la función cuando tiende a más o menos infinito, miraremos si la función es continua, qué zonas tiene de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y los mínimos. Posteriormente podríamos estudiar la concavidad y la convexidad y los puntos de inflexión, pero en este vídeo esto no lo vamos a ver. Vamos a hacerlo analizando algunos ejemplos y vamos a empezar con esta función, x por e elevado a menos x al cuadrado. Esta función no tiene ningún problema de dominio, a pesar de que la podríamos escribir así. En vez de ponerla con exponente negativo, la exponencial la podríamos poner de esta manera, pero una exponencial nunca se puede anular, con lo cual está bien definida para todos los puntos. Vamos con los puntos de corte. Para calcular los puntos de corte con el eje de las x, lo que vamos a hacer es y igual a 0. ¿De acuerdo? En esta expresión de aquí, hacemos y igual a 0. Mejor si lo escribimos como cociente en este caso, y entonces para igualar a 0 el cociente igualamos el numerador, con lo cual x vale 0 y el punto sería el 0, 0. Ya lo tenemos calculado, ya no haría falta calcular el punto de corte con el eje de las y, porque ya lo hemos obtenido, pero pues si hubierais empezado por aquí, punto de corte con el eje de las y, tengo que hacer x igual a 0. Entonces, en la expresión de arriba sustituyo la x por 0 y lógicamente me da 0. Es decir, el 0, 0 es el único punto donde corta esta función a los ejes. Como el dominio eran todos los reales, sé que no van a existir aquí asíntotas verticales y para calcular las horizontales, si las hubiera, tengo que calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito y a más infinito. Y en este caso también os recomiendo que pongáis la expresión de la función de esta manera, ¿vale? Porque aquí no se ve muy claro esto del límite cuando la x tiende a infinito, esto de elevado a menos infinito, ¿vale? Creo que queda más claro de esta manera. Bueno, pues tenemos un polinomio, en este caso de grado 1, partido de una exponencial. Como la exponencial está en el denominador, este límite vale 0. Si estudiáis el signo, pues bueno, cuando tiende a menos infinito, como esto era negativo, os acercáis a 0, pero por debajo, y cuando tiende a más infinito, esto será positivo y os acercaréis a 0 por arriba. Es decir, que ya sabéis que hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Es una función continua, hemos visto que el dominio eran todos los reales, y además lo que ocurre aquí es que es un cociente de funciones continuas y el denominador no se anula nunca, de forma que ya vimos en las propiedades que al dividir dos funciones continuas el resultado es otra función continua. Analizaremos estos dos puntos, el del crecimiento y los extremos, de forma conjunta y para ello lo que vamos a necesitar es la derivada. ¿Vale? Esta es nuestra función. La derivada sería, como es un cociente, derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, que es una función compuesta por la exponencial y multiplicamos por la derivada de su exponente. Y luego, pues en el denominador el que teníamos al cuadrado. Fijaos que arriba puedo sacar factor común la exponencial y entonces al final puedo cancelar una exponencial del numerador con una del denominador. Y se me queda que la derivada tiene esta expresión de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es igualar a 0, con lo que obtenemos que 1 menos 2x cuadrado es 0, significa que la x es más menos raíz de un medio. Y ahora podemos dividir la recta real en estos trozos, en estos tres intervalos que nos aparecerán, y aquí estudiar en cada uno el signo de la derivada y por tanto si la función crece o decrece. Bien, pues sabéis, estudiaremos el intervalo anterior a menos raíz de un medio, el intervalo entre menos raíz de un medio y raíz de un medio, esto está mal, esto es un más, y lo que ocurra a la derecha de la raíz de un medio. En principio, mirad, la derivada en estos dos valores es 0. ¿De acuerdo? Esto lo teníamos aquí. Entonces voy a estudiar el signo de la derivada antes, aquí en medio y después.
si no me he equivocado, estos signos, a la izquierda de este primer valor es negativo, en medio es positivo y a la derecha vuelve a ser negativo. Por tanto, la función en estos intervalos queda así, decreciente en el primer intervalo, creciente en el segundo y decreciente en el tercero. Y eso significa que en x igual a menos raíz de 1/2 hay un mínimo, pasa de decrecer a crecer, y en x igual a raíz de 1/2 hay un máximo, pasa de crecer a decrecer. Con todas estas ideas podríamos hacer un esbozo de la gráfica de esta función. Bueno, yo no he hecho un esbozo, he podido dibujarla exactamente, pero bueno, nosotros en principio no haría falta dibujarla de forma tan exacta. El dominio de la función es todo R, ¿vale? Aquí no hay ningún problema. Corta los ejes solo en el punto 0, 0. Hay una asíntota horizontal en y igual a 0, que sería el eje de las x. Y luego, fijaos, hasta menos raíz de 1/2 la función, esto hemos quedado que da más. En el primer tramo la función es decreciente. Aquí habría un mínimo. Entre este valor y este, que sería este trozo, la función crece. Aquí hay un máximo. Y a la derecha la función vuelve a decrecer. ¿De acuerdo? Pues esta sería la gráfica de esta primera función. Vamos con otra función. En este caso la función g sería x² menos 1 partido x² más x. Vamos a estudiar de nuevo todas estas características a ver si podemos representarla. Para calcular el dominio, lo que vamos a hacer es ver qué valores de x hacen que el denominador sea 0. ¿Vale? Igual a 0, y de aquí obtengo dos valores, el menos 1 y el 0. Es decir, que el dominio de esta función serán todos los números reales menos estos dos, menos el menos 1 y el 0. Para calcular los puntos de corte con los ejes, para el eje de las x hago igual a 0, es decir, igualo a 0 nuestra función. Es lo mismo que igualar a 0 el numerador, y de aquí obtengo dos puntos, el menos 1 y el 1. Fijaos que aquí hay un problema, y es que el menos 1 era un valor que no estaba en el dominio, con lo cual este punto no es un punto realmente de mi gráfica. En cuanto al eje de las y, tengo que hacer x igual a 0. Pero x igual a 0 tampoco pertenece a mi dominio, por tanto no corta el eje de las y. El único punto donde cortará los ejes será en el punto 1, 0. Como hay dos valores que no están en el dominio, estoy estudiando ahora las asíntotas, como hay estos dos valores ahora que no pertenecen, puede que haya asíntotas verticales en ellos. Entonces estudio qué ocurre con la función cuando me acerco a menos 1. Calculáis el límite este, es una indeterminación 0 partido 0, con lo cual factorizando el término x más 1 en el numerador y el denominador cancelarían y me quedaría solo x menos 1 partido x, y me da 2. Fijaos, el término cuando me acerco a menos 1 da 2. Eso significa que en el menos 1 no hay una asíntota. Para que hubiera, aquí debería dar como resultado infinito. ¿Vale? Es decir, este límite existe, da 2, pero en el menos 1 la función no está definida. Eso es una discontinuidad evitable. Estudio lo que ocurre en el otro punto, en el 0, y si calculáis este límite, ahora sí da infinito. Y eso significa que en x igual a 0 sí que hay una asíntota vertical. Podéis estudiar un poco más de información, ya que sabéis que hay una asíntota vertical, cómo se acerca a ella, por ejemplo, cuando os acercáis a 0 por la derecha o a 0 por la izquierda. ¿De acuerdo? Se trata de pensar en este límite. A ver, el resultado siempre va a ser infinito, ¿vale? Lo único que se trata de, cuando os acercáis a 0 por la derecha, valores de la forma 0,00001, al sustituir aquí, ¿qué signo tendría este cociente? ¿Vale? No qué valor, porque el valor ya hemos quedado que sería infinito, sino qué signo. Y entonces aquí os aparece signo negativo, y cuando os acercáis a 0 por la izquierda os aparece el signo positivo. Vale, entonces una asíntota vertical en x igual a 0. Vamos a buscar las asíntotas horizontales si las hubiera, entonces calculo el límite cuando la x tiende a menos infinito y a más infinito. ¿Vale? Fijaos, son polinomios de grado 2, tanto en el numerador como el denominador, y estos límites entonces dividís coeficientes y dan 1. Por tanto, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 1. Vale, sobre la continuidad, fijaos, esto que he puesto aquí, esto no es del todo correcto. La función es continua en todo su dominio. Sí, es verdad.
pero no lo es en los valores que no son de su dominio, por ejemplo el -1 y el 0. Ya hemos visto antes que en el -1 la función tendría una discontinuidad evitable y en el 0 sí que tendría una asíntota, ¿vale? Una asíntota vertical. Y como antes, para estudiar crecimiento de crecimiento y los extremos, lo que necesitamos es derivar. Es un cociente, la derivada del cociente, ya sabéis, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador por la derivada del denominador. Y todo eso partido del denominador al cuadrado. Se puede arreglar un poco esta expresión y se os queda esta de aquí. Bien, hay que buscar los puntos críticos, es decir, ver qué valores hacen que la derivada sea 0, igualáis la derivada a 0. Como es una fracción, pues igualáis a 0 solo el numerador y resulta que os da el valor -1. El -1 sería el punto crítico si estuviera en el dominio. Pero como no está en el dominio, pues nada, no tenemos puntos críticos. Vale, entonces vamos a hacer la tabla esta. Fijaos, no hay puntos críticos, pero aquí tenemos que colocar siempre los valores que no estén en el dominio. ¿De acuerdo? Estoy colocando el -1 y el 0, no porque haya salido aquí, sino porque nos han salido en el primer paso cuando hemos calculado el dominio. Porque puede ser que el comportamiento de la función cambie cuando entre estos puntos, vamos, en el primer intervalo, en medio o a la derecha del 0. Y para ello lo que vamos a hacer, fijaos que aquí ahora pongo que no existe, ¿vale? La derivada en estos puntos no existe, tampoco existe la función, pero sí que voy a estudiar el signo antes del -1, entre el -1 y el 0 y a la derecha del 0. Bueno, pues me ha salido así, a la izquierda del -1 me da que la derivada tiene un valor positivo, entre -1 y 0 también, y a la derecha del 0 también. Es decir, que en estos tres tramos la función será creciente. ¿De acuerdo? Y entonces, con toda la información que tenemos anteriormente, pues podemos realizar la gráfica de esta función. El dominio son todos los valores menos el -1 y el 0. En el -1 hay una discontinuidad evitable. Fijaos que el límite daba 2, pero el valor en -1, perdón, la función en -1 no estaba definida. En 0 había una asíntota a la que la función se acercaba de esta manera y en igual a 1 había otra asíntota horizontal. Además la función siempre nos daba creciente, fijaos, siempre creciente. Y lógicamente si siempre es creciente pues no tiene máximos ni mínimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues cada función se analiza de una forma diferente, pero habría que seguir todos estos pasos y luego intentar que nuestra gráfica, nuestro dibujo, lógicamente concuerde con todos los datos que hemos extraído. Espero que sea de utilidad para dibujar muchas funciones y nos vemos en un próximo vídeo.